Este fanfic no es mío, es de Thinkmin. En la descripción les dejo el link de la historia para que puedan ir a leer la historia y apoyar al creador de la historia mirando la película Vainglory Life en Absolute Cinema. Pensar en la mente capítulo 3. Cap. 3. Reaccionando a Condena Diligente. Texto del capítulo Alpha. Después de la próxima proyección, les daré un respiro. Hasta entonces, aguanten el siguiente episodio, por favor. Diciendo esto, chasqueó los dedos para que continuaran las proyecciones. Condena Diligente porque sentían que cada título debería llenarles de pavor. Cuando Subaru salió de la habitación con los cultistas, Pandora apareció ante él una vez más. Un excelente comienzo. Subaru se frotó la nuca. No estoy tan seguro. Me siento como si estuviera dando tumbos al principio. Sí, en mi interior, aunque al final encontraste tu voz. Me pregunto qué pensamientos te guiaron hasta allí, preguntó con una mirada de clara curiosidad. Dejó escapar un suspiro y sus hombros se hundieron un poco. Pensé en lo que me pasó. Lo que experimenté. Cómo me sentí. Todo lo que dijiste. Todo. Negó con la cabeza. Prefiero no darle vueltas a esos pensamientos a menos que sea necesario. Sigue sin ser un lugar agradable. Ella asintió. Lo entiendo, lamento haberte puesto en esa situación. Ay, no. No hubo nada malo en lo que hiciste. Es algo que tenía que hacer si quiero ser el arzobispo que quieres que sea. Ella sonrió suavemente. Simplemente deseo que te conviertas en alguien que persiga todos tus deseos, mientras me mantienes a tu lado. Se rió un poco. Así de simple, ¿eh? En cierto modo, sí. Los dos se miraron fijamente por un momento más, perdidos en los ojos del otro. Emilia, Ren, bueno, todas las chicas a las que les gustaba Subaru, lo admitieran abiertamente o no, chasquearon la lengua cuando vieron una escena como esa. Una escena romántica entre Subaru y Pandora. Tan solo eso les dejó un sabor amargo en la boca, revolviendo el estómago de todos ante tal visión. Ninguno podía asimilar el simple hecho de que parecieran estar enamorados. Y uno de los más irritados. Por extraño que parezca, Julius, Wilhelm y Frederica, partidarios de las parejas con potenciales parejas de Subaru en la sala, simplemente estaban irritados, considerando que esa nación era horrible. Ahora, comenzó Pandora. Hemos suspendido los ataques, pero debes redirigir a los arzobispos. Dime, para la pieza de Gula, ¿hay otro objetivo que puedas considerar para él? Sería de mala educación negarle la comida después de todo. Subaru se quedó paralizado. Alguien también, lo pensó y hasta se mordió el labio mientras miraba fijamente a la muchacha. Su expresión no cambió, la suave sonrisa en su rostro no se fue ni vaciló ni una sola vez. Ella esperaba su respuesta, la prueba de su determinación. Subaru pensó en sus muertes anteriores. Pensó nuevamente en la ballena. Recordó la sensación de su cuerpo aplastado, devorado, comprimido entre sus dientes. Recordó el crujido de sus propios huesos al astillarse y romperse. La sangre y la saliva comenzaron a ahogarlo. Fue una agonía, no la silenciosa liberación de la muerte ni la simplicidad de desaparecer en el vacío. Fue tener todo tu cuerpo aplastado, al mismo tiempo que la ballena devoraba tu propia identidad. Murió en agonía sin nadie que lo cuidara o lo recordara. Tal descripción hizo que casi todos se estremecieran. Habían odiado profundamente la muerte de Subaru en las fauces hambrientas del gran conejo. Una muerte terrible que los hacía temblar y vomitar cada vez que recordaban. Pero olvidaron cómo su Subaru casi había muerto ante la ballena. Este Subaru no tuvo tanta suerte. No pudo escapar de las fauces de esa terrible bestia que había cegado quizás cientos de vidas a lo largo de su existencia. Al pensarlo, Otto sintió un dolor agudo en el pecho y se le secó la boca. Porque recordaba haber sido él quien había empujado a Subaru hacia la ballena en el pasado, incluso si fue por culpa de su protección divina, todavía se sentía culpable por haberle hecho tal cosa a alguien a quien consideraba un amigo y un hermano, incluso si no era de sangre. Entonces pensó en el comerciante, en Otto. Fui idiota por confiar en él tantas veces. Subaru negó con la cabeza. Cada vez que Otto lo arrojaba del carruaje, siempre había una expresión de completo terror y locura en su rostro. No era solo pánico de la ballena.
Claramente, algo más estaba sucediendo, algo había obligado a Otto a matarlo, a condenarlo a una muerte infernal a manos de la ballena una y otra vez. Murió 3 veces por culpa de las acciones de Otto. Pero aún así, incluso con el hecho de que Otto casi con toda seguridad murió por el culto poco después de abandonar a Subaru cada vez, hizo poco para aliviar la sensación de injusticia en el corazón de Subaru. Otto accedió a ayudarlo. Subaru nunca le hizo daño. Otto lo dejó morir una y otra vez. Otto no pudo evitar suspirar con resignación ante lo que presenciaba, sintiéndose frustrado, triste y decepcionado consigo mismo. ¿Cuántas veces lo habría empujado a morir a manos de la ballena durante esos ciclos de esta realidad? La simple descripción de lo sucedido también le recordó la muerte que Subaru había sufrido a manos del gran conejo en el santuario. Entonces sintió un golpe en el hombro. Otto. HKK. ¿Por qué? Garfield. Otto, tenías una expresión que me recordó al capitán. Otto. Lo sé, es solo que, no me gusta recordar cómo abandoné a Natsuki-san a manos de la ballena, Garfield. Otto Nii dijo que el pasado no podía cambiar cuando me sentí fatal por lo que le hice al capitán y a los demás en el santuario. Comparado conmigo, tú hiciste más por compensar al capitán que yo. Además, no fue completamente tu culpa, ¿verdad? Garfield le recordó, recordando también cómo se había hundido en su propia vergüenza al ver su comportamiento en el arco 4 de ambas versiones. Cómo se sentía como la peor basura del mundo por matar a los demás, incluyendo a Otto, además de herir a su capitán en esa situación e incluso encarcelarlo tras sacarle un ojo de un golpe. Y también recordando cómo la ballena había podido influir en Otto incluso a través de la pantalla gracias a su protección divina. El comerciante dejó escapar un pequeño suspiro, aceptando las palabras de Garfield. En realidad, no podía cambiar el pasado y tenía que aceptar el presente. Pero sin que ninguno de los dos se diera cuenta, también recibieron la mirada de 2 figuras. Una pequeña niña de cabello blanco y una baronesa llameante. Otto. Aún así, murmuró de una manera que el joven rubio no escuchó. Hay, un comerciante. Otto, que debería estar cerca, y quizás algunos otros comerciantes. Creo, la voz de Subaru era suave, débil, inseguro de lo que decía. Creo, que serían buenos, objetivos. Pandora sonrió. Entonces se hará. Y con eso, Subaru condenó a alguien que aún no había hecho nada malo a un destino cercano a la muerte. Petra. No, Petra, como algunos otros, miró con tristeza al comerciante. Otto. Ya me lo esperaba, pero, todavía duele un poco, Otto lo dijo con una expresión que al mismo tiempo contenía tristeza y hasta un dejo de burla. Porque con la línea de pensamiento hasta ese momento, imaginó que Subaru podría intentar algo en venganza contra él. Garfield. Maldita sea, maldita sea. Golpeó con el puño uno de los brazos de la silla, rompiéndolo levemente con el impacto y regenerándose. Emilia. Subaru no actuaría así, Rem. El héroe de Rem no se vengaría de una manera tan monstruosa, los dos dijeron con profunda tristeza al comprender la venganza que Subaru había tomado contra Otto. Sin darse cuenta, sus palabras también fueron escuchadas por algunas figuras que no pudieron evitar burlarse levemente ante su forma de hablar sobre Natsuki Subaru. ¿Y qué pasa con Betelgeuse entonces?, preguntó Subaru. Pandora sonrió. De hecho, el Evangelio ya nos ha dado una guía al respecto. Subaru parpadeó. Irá al santuario. El arzobispo Greet se reunirá con él allí. La expresión de Roswal se volvió mortificada. Roswal. No. De un salto, el hombre pintado de payaso habló al instante en medio de todo. El mago, que había permanecido en silencio hasta ese momento, ahora tenía una expresión lívida. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, todo el daño le parecía, hasta cierto punto, indiferente. Después de todo, este Natsuki Subaru no era suyo, y se sentía afortunado de no tenerlo como enemigo como su homólogo ahora, pero incluso él tenía un límite. Porque el simple hecho de que se dirigieran al santuario solo significaba una cosa: se dirigían a la tumba de su maestro. Y sin importar el mundo, no permitiría tal insolencia contra su maestro. Ni siquiera de su pieza más fuerte. Con su furia mal contenida, lanzó una mirada fulminante al chico moreno, pero en ese mismo instante, también recibió las miradas de todos los aliados de Subaru.
Roswaal rechinó los dientes hasta casi romperlos. Con solo una posibilidad entre 1.000.000 de victoria, volvió a sentarse, sabiendo que no debía provocar más odio de quienes lo rodeaban. Ram a su lado le dirigió una mirada comprensiva y agradecida por renunciar a tal idea, pues ni siquiera ella podría defenderlos si atacaban. Pero su preocupación no era solo por su maestro llamado, sino también por otra figura. Una figura que también tenía una expresión de horror al ver lo que estaba a punto de suceder. Garfield. El joven tenía una mirada de pura incredulidad, horror y preocupación, porque si había oído bien, no solo Betelgeuse, sino también Regulus se dirigían directamente al santuario. Garfield. Abuela, la gente, Frederica. Caramba. Sin darse cuenta, el joven empezó a respirar con dificultad al darse cuenta de lo que podría estar a punto de ver. Frederica se levantó rápidamente de su asiento y corrió hacia Garfield, agarrándolo, poniéndole una mano en el hombro y abrazándolo de lado mientras intentaba recuperar el aliento. Frederica. Otto-san, ¿te importaría si? Otto. No, yo, entiendo. Otto dejó su asiento al lado de Garfield, se levantó y se dirigió hacia donde había estado Frederica antes. Sabía que en una situación como esta, los hermanos debían estar juntos si lo que temían realmente iba a suceder. Según lo que sabían de los arzobispos por lo que habían presenciado, sería algo drástico y terrible. Y se sentó junto a Petra, quien también pareció comprender. Frederica tomó el asiento de Otto, permaneciendo cerca de su hermano. Garfield. Hermana, ¿crees que ellos? Frederica. La hermana mayor no sabía cómo responder a las preocupaciones de su hermano mientras las posibilidades comenzaron a aparecer ante ellos. Frederica. No lo sé, todo lo que podemos hacer es observar y tal vez confiar en que Subaru-sama pueda hacer algo al respecto. La única esperanza era que Subaru se apiadara de aquellos inocentes que no le habían hecho nada en la capital. Y en su interior rezaba desesperadamente por la seguridad de su hermano menor, su abuela y la gente del santuario. Espera, ¿qué? Pensé que era un lugar secreto de Roswaal. ¿Estás diciendo que sabes dónde está? Ella negó con la cabeza. No exactamente, pero sabemos que está allí ahora, y que la criada Semioni de cabello rosa va a buscarlo. Por lo tanto, la seguirán. La barrera no debería repelerte, pero incluso si lo hace, el arzobispo de la avaricia es inmune a tales defensas. ¿Y entonces qué voy a hacer? Señaló su evangelio. Si te sirve de ayuda, comprende que el propio Roswaal es el artífice de gran parte de tu sufrimiento hasta ahora. Subaru sacó lentamente su evangelio. ¿Qué quieres decir exactamente? Pandora negó con la cabeza. Es mejor que descubras la verdad por ti mismo en este asunto. Aunque me complace en muchos aspectos, no quiero que tomes mis palabras como absolutas, solo en este mundo. Subaru asintió lentamente con la cabeza, pero pensó, pero yo quiero, luego abrió su evangelio, viendo los planes que el tomo maldito había trazado para él. Miró las páginas, arqueando una ceja. Hojeó las siguientes páginas antes de cerrar el libro. Supongo que me dirigiré al santuario con Betelgeuse y el arzobispo de la avaricia. Roswaal chasqueó la lengua. Garfield pareció encogerse aún más en los brazos de su hermana. Frederica, como muchos otros, deseaba no volver a ver lo que habían presenciado en la aldea de Erlang. No solo a manos de los arzobispos, sino también a manos de Natsuki Subaru. Subaru se abrió paso por el bosque. Vestía sus ropas de cultista, armado con sus anillos y 2 joyas que colgaban de su cuello y que contenían a sus nuevos amigos espirituales. Aún así, sus nervios estaban a flor de piel. Betelgeuse estaba loco. Betelgeuse era su enemigo. Betelgeuse lo había matado. Pero, Betelgeuse ahora era un aliado. Y a diferencia del resto, Betelgeuse no le debía nada antes. Incluso los demás candidatos le debían una decencia humana básica. Pero el culto de la bruja no mantenía tales delirios vanidosos. Al menos era honesto, eso lo convierte en menos escoria que los demás. No estoy seguro, Cruz apretó los puños y su expresión se tornó triste. Esos pensamientos comparativos se sintieron como cuchillos clavados en su corazón, especialmente con el evidente tono de ira que Subaru usaba para referirse a ella en ese momento. Félix se dio cuenta y quiso indignarse ante el insulto de compararla con un monstruo como los arzobispos.
pero se contuvo. Imaginando que podría volver a decir algo inoportuno y avergonzar a su dama, se limitó a colocar su mano sobre la de Crush, apretándola con ternura para brindarle apoyo. Igual que Wilhelm habría hecho lo mismo de haber estado más cerca, simplemente lanzándole una mirada de comprensión y amabilidad desde su posición. Anastasia, eso realmente puede herir el corazón de una dama. La candidata de cabello lila comentó con un tono personalmente ofendido. ¿Ser considerada peor que una sectaria? Si hubiera estado con Goethe antes del ataque al bosque, incluso podría haberlo considerado un pequeño cumplido hasta cierto punto, pero Betelgeuse, el monstruoso arzobispo. Priscilla. HMPH. ¡Qué pensamientos tan repulsivos! Esa versión del plebeyo debería ser castigada por comparar mi divinidad con un arzobispo del pecado, por errores propios. Esas tonterías son realmente irritantes. Hablando más abiertamente que el comerciante y de manera que todos pudieran oír. Esto le valió algunas miradas resignadas, pero también ninguna respuesta. Subaru se recompuso y controló su respiración. En el peor de los casos, moriría de nuevo. Se preguntó si su punto de control se había restablecido o seguía igual. Si muero, volveré a la capital. Se detuvo. ¿Me encontrará Pandora? Si la llamo, vendrá. Tembló un poco más. No tenía tanto miedo de morir, pero no quiero perder mi tiempo con ella. Tomando otra bocanada de aire para calmar sus nervios, Subaru se aventuró más profundamente en el bosque. Al dar otro paso se encontró rodeado de figuras encapuchadas, miembros del culto. Lo rodearon y lo miraron fijamente. Subaru miró a su alrededor y dejó escapar una leve risita. ¿Cuántas veces ha sucedido esto ya? Se preguntó para sí mismo. Haciendo girar los brazos para relajar los músculos, saludó a los cultistas cercanos. Hola a todos. Gracias por venir a verme, pero necesito hablar con su jefe. Llévenme con Slot. Solo actúa con naturalidad, tú mandas y cuando se ponen así nunca me atacan al azar. Desde el principio pensaron que era uno de ellos. Los cultistas hicieron una reverencia y la mayoría desapareció, quedando algunos para guiarlo por el bosque. Supongo que sí soy uno de ellos. Solo necesitaba el lazo adecuado para darme cuenta. Cuando llegó a un claro del bosque, se encontró con una figura repugnantemente familiar. Un hombre de cabello verde y piel descolorida, vestido con oscuras túnicas sacerdotales. Te he estado esperando, creyente en el amor. La voz enloquecida del hombre resonó mientras hacía una reverencia teatral. Soy un arzobispo del pecado del culto de la bruja, que representa la pereza. El hombre mostró una amplia sonrisa enloquecida, con los ojos prácticamente saliéndose de su cráneo. Betelgeuse Romane Conti. Tess declaró con valentía su estatus y su nombre al mundo. Eso hizo que todos los que recordaban al arzobispo del pecado se estremecieran al ver su comportamiento y gestos familiares. Instintivamente, Rem se pasó una mano por la otra, comprobando sus muñecas. La sola idea de que podría haber encontrado su fin en una cueva fría, luchando contra ese monstruo, con las extremidades retorcidas y sangrando, y cada hueso roto, le provocó un escalofrío. Y aunque agradeció a Subaru por salvarla de semejante destino, prefería no volver a verlo cerca de ese monstruo. Emilia, Beatrice, Rosual e incluso Echidna lanzaron miradas tristes y compasivas al gentil espíritu que una vez fue Goethe y que ahora era Betelgeuse, un arzobispo que sembraba el caos por todo el mundo y causaba masacres monstruosas. El semielfo apretó suavemente la mano de Subaru, buscando consuelo para sentirse mejor. Incluso Sekhmet sintió cierta empatía por el hombre de rostro enfermizo, que hacía tiempo que se había vuelto así, tras verse obligado por las circunstancias a tomar la autoridad de la pereza en su cuerpo. La recepción por parte del resto estuvo lejos de ser acogedora en ese momento. Estando lejos de Frederica, Petra buscó un poco de apoyo en Meili a su lado, quien amablemente le dio la mano para que Petra pudiera apretarla y sentirse más segura. Subaru se acercó al hombre, deteniéndose solo unos pasos delante de él. Bien, Subaru, esta vez no te compliques. No impongas la ley todavía. A ver qué tal va esto. Bienvenido. 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 Oh, niño bendecido por el amor. ¡Qué maravilloso! ¡Maravilloso!
El arzobispo de la pereza se retorcía y temblaba de una forma casi erótica, con una energía que parecía fluir por su cuerpo mientras observaba a Subaru. Hola, soy Subaru Natsuki. Me alegro de conocerte. Subaru forzó una sonrisa y saludó casualmente al loco que estaba frente a él. Betelgeuse miró fijamente al niño, su propia forma congelada con los brazos extendidos, mientras sus ojos permanecían pegados a Subaru. Sí, supongo que, en cierto sentido, estoy bendecido por el amor. Subaru soltó una risita divertida, considerando la ironía de toda la situación. Ah, sí, amor, 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 amor. Realmente estás bendecida por el amor. El maravilloso y estupendo amor de la bruja. Extendió los brazos hacia Subaru, como si lo presentara ante el mundo para que lo viera. En ese momento, todos se pusieron cada vez más tensos. La presencia de Betelgeuse y sus gestos siempre los dejaban así, dado lo impredecible y sádico que podía ser en sus acciones. Alpa, honestamente, técnicamente nunca se equivocó cuando dijo que fue bendecido por el amor de varias brujas hasta ahora, ¿no? Ese tema había sido mencionado anteriormente por alguien durante las ambiciones anteriores, pero todavía era divertido hablar de ello cuando se trataba de Natsuki Subaru y las brujas. Amado por casi todas las brujas. Pero sobre todo, era a quien la bruja de la envidia realmente amaba. Amado por todas sus versiones. Tanto en su lado racional como en el irracional, lo que hizo realidad las palabras de Betelgeuse en ese momento, y amado también por Pandora, como se veía en la proyección. Subaru miró fijamente al hombre, sinceramente ahora que estaban del mismo lado, Subaru encontró al tipo un poco gracioso. Sí, ese soy yo, dijo con una sonrisa hacia Betelgeuse. Betelgeuse lo miró y luego preguntó, ¿no serás Orgullo por casualidad? De los 6 arzobispos del pecado, solo el puesto de Orgullo permanece vacante. Betelgeuse bajó los brazos y miró a Subaru sin pestañear, esperando su respuesta. Tifón no pudo evitar resoplar levemente ante eso. No querría a un arzobispo que hiciera cosas terribles sin pensar en cómo dañaba vidas inocentes en el proceso. Tifón al menos tenía la idea de castigar los pecados perversos y dejar a los inocentes en paz para que pudieran vivir felices. Era irónico pensarlo, ya que parte de las masacres de la era de las brujas, hace 400 años, fueron causadas por la propia bruja del pecado. Pero los demás no mencionaron tal cosa. La joven bruja tampoco tuvo la racionalidad para hacer esa conexión. Mientras tanto, la gente seguía teorizando sobre el asunto en cuestión. ¿Dónde estaban la autoridad y el arzobispo del orgullo? Estrid de Boyaccia había muerto en el pasado a manos de Wilhelm y Teresia. ¿Su autoridad vagaba por el mundo? ¿O la había heredado a alguien más? Algunos especulaban entre él y Subaru, este último supuestamente compartiendo su autoridad con Satella. Y nadie dio una respuesta clara a los campamentos, lo que los llenó de frustración. Subaru sintió que los otros cultistas también lo miraban. Subaru se rascó la cabeza. Ah, más o menos. Mi puesto aún no se ha oficializado. Esto es como una prueba. La sonrisa de Betelgeuse se ensanchó. Ah, ya veo. Así que eres Orgullo. O serás Orgullo. Entonces, bienvenido, bienvenido. Qué diligente eres al trabajar para ganarte tu posición. Con tanto amor depositado en ti, estoy seguro de que, mientras no seas perezoso, te elevarás para ser digno de tu posición. Levantó las manos al aire y giró sobre sí mismo mientras hablaba, como si alabara al cielo. Ah, pero, el Evangelio. La prueba del amor. ¿Lo has recibido? Betelgeuse ladeó la cabeza, torciéndola demasiado horizontalmente para ser natural. Subaru sonrió, aquí es donde normalmente Betelgeuse se volvería hostil. Pero las cosas eran diferentes esta vez, Subaru tenía el Evangelio. Subaru sacó su Evangelio y se lo presentó a Betelgeuse. ¡Ay! ¿Qué es esto? ¿Qué Evangelio? Es diferente, único, peculiar, pero es un evangelio. ¡Qué suerte tienes, devoto del amor purísimo! Su sonrisa se amplió y casi parecía estar hiperventilando. Ricardo. ¿Por qué acabo de pensar en algo con doble sentido? No te culpo.
El tipo pide mostrar su evangelio y dice que es un evangelio hermoso. La verdad es que, suena a otra cosa. Los dos hombres pervertidos comentaron en un tono más juguetón, tratando de aligerar el ambiente. Realmente sonaba como si Betelgeuse estuviera elogiando el evangelio de Subaru. Diferente, único, peculiar y comparándolo con los demás. Lo que hizo que la atmósfera fuera un poco más soportable en ese momento. Priscilla. Deja ya esa tontería, tonto. La princesa del sol dijo, golpeando al hombre con casco en la cabeza. Subaru apartó lentamente su libro. Bueno, ¿no deberíamos irnos? Al fin y al cabo, tenemos una misión. Sería una pereza perder más tiempo saludando, ¿verdad? Preguntó Subaru. Betelgeuse se quedó paralizado y se agarró la cabeza. Ah, sí, sí. Qué insensato. Qué pereza. Qué desgracia. Estaba tan cautivado por tu amor que olvidé cumplir con mis deberes con diligencia. Ay, mi cerebro. Tiembla, tiembla, tiembla. Con razón el evangelio me apartó de esta prueba. En verdad no soy apartamento para cumplir con mi propio deber. Qué pereza. Qué pereza. Mientras divagaba, se dirigió a un árbol cercano y se golpeó el cráneo repetidamente contra él, manchando el árbol con su sangre. Beatrice. Adivina, Emilia. Padre Guese, ver a alguien que les importaba, no, a dos personas que les importaban, así, llenó sus corazones de dolor, ya que deseaban que todo terminara lo más rápido posible en ese momento. Aunque otros podrían sentir lástima por él y por las cifras, esas mismas personas no podían evitar sentir también aprensión y enojo hacia el tipo de atrocidades que había cometido contra inocentes en todo el mundo durante tantos años. Ah, ¿está bien? O sea, necesitábamos al menos presentarnos. Subaru suspiró y negó con la cabeza. Considerando que Betelgeuse estaba golpeándose el cerebro contra el árbol. Tal vez debería tomar el mando, Subaru hizo un gesto a los cultistas cercanos. Oigan, nos vamos. Sigan mi ejemplo y el de Betelgeuse, cuando termine de aplastarse el cráneo. Asaltaremos el santuario oculto del margrave Roswal Matters. Gred debería encontrarse con nosotros allí. Los cultistas hicieron una reverencia y comenzaron a caminar hacia el santuario. Los cultistas siguieron el camino trazado para ellos, tanto por el evangelio como por los cultistas que seguían a Ram, pero incluso ellos fueron bloqueados por la barrera del bosque después de cierto punto. Los cultistas se inclinaron ante los dos arzobispos mientras daban su informe. Ah, pero corríjanme si me equivoco, pero no les asigné a 4 de ustedes para que siguieran a la criada. ¿Dónde está el último de nuestros queridos compatriotas? Preguntó Betelgeuse. Señor Pereza, lograron atravesar la barrera, pero están atrapados dentro. El arzobispo abrió su evangelio y lo hojeó. Ah, ya veo su sangre, díganme, ¿qué tienen de diferente a ustedes? Otra cultista del grupo, una cultista femenina, habló. Era un semihumano, señor. Un mestizo. Ah. Así que solo aquellos de cierta sangre pueden entrar sin descendencia. Qué fascinante, una barrera que separa diligentemente quién puede entrar y quién no. No importará contra la avaricia, pero, Subaru miraba su propio evangelio. Dice que debería acercarme. Creo que deberías quedarte conmigo, Geuse. Que los demás cultistas vigilen mientras nos llevamos a los semihumanos con nosotros. Ah, ¿y qué hay de nosotros? Ni tú ni yo somos semihumanos, Subaru Natsuki. Subaru se encogió de hombros y señaló su propio evangelio. Dice que tú y yo deberíamos intentar entrar. Tal vez por ser arzobispos funcione. No voy a cuestionarlo sin al menos intentarlo. Otto, ¿por qué la barrera no los detuvo? ¿No se podría haber hecho algo al respecto? La pregunta estaba dirigida a Echidna, que no estaba muy lejos de su asiento. Echidna. La barrera fue diseñada específicamente para prevenir el ataque de ciertos individuos en particular. Pocos podían atravesarla. Entre ellos se encontraban mestizos y aquellos que contaban con la aprobación de personas como Garfield o Roswal. Otros no podían entrar al santuario para protegerlo. Para Geause y Subaru, nunca revoqué el permiso de Geause para entrar, y Subaru ya lo tenía. Y Regulus podía sortearlo usando su autoridad en su estado invencible. Otto, ¿no había otra forma de evitar su entrada en ese caso? Echidna.
Desafortunadamente, no. Lo único que se podía hacer era impedir su salida a través de las pruebas en mi tumba. Y eso solo atraparía a los mestizos dentro, mientras que Subaru y los demás arzobispos aún tendrían libertad para salir. La bruja de la codicia explicó el asunto lo mejor que pudo. Desafortunadamente para ellos, su entrada al santuario era inevitable y no podían ser detenidos. Sí, por supuesto. Si es la sabiduría del Evangelio, debemos llevarlo a cabo. Vamos, tomen sus posiciones como se nos indica. Seguimos adelante por el bien de la bruja. Una ovación resonó entre los cultistas. Perezoso, perezoso, perezoso. Mientras cada uno tomaba sus posiciones, dividiéndose entre quienes podían entrar al santuario y quienes no. Al final, solo una docena de cultistas pudieron permanecer con la pareja, y ninguno de ellos era los dedos de Betelgeuse, pero Subaru pensó que debería ser suficiente. Y así el grupo de pecadores continuó su viaje a través del bosque. Me pregunto cómo será Greed, reflexionó Subaru mientras se acercaban al santuario. Pandora mencionó que tenía una personalidad problemática y que era el arzobispo más fuerte. Necesito mantener la guardia alta con él. Cerca de la barrera, en el mismo precipicio, se encontraron con otro hombre. Lo primero que Subaru pensó de él fue lo sencillo y modesto que era. Su rostro no tenía rasgos que le llamaran la atención, salvo sus ojos dorados, opacados por una atmósfera turbia. Su cabello no era ni muy largo ni muy corto, su rostro no era atractivo ni feo, su piel no estaba bronceada ni tenía marcas, y su cabello no tenía color. En general, a Subaru le pareció notablemente sencillo, especialmente para los estándares de este mundo. Tenía los brazos cruzados y había una expresión de ligero fastidio en su rostro. Emilia frunció el ceño, irritada al ver a ese hombre. Sentía una profunda ira hacia esa figura que, en el pasado, había sido una de las causas de las mayores pérdidas de su vida. Y se sentía frustrada consigo misma por haberla olvidado, al menos hasta que regresó al teatro. ¿Olvidaste a alguien que le arruinó la vida? ¿Quién atacó el bosque Lior? Pensar que al final del arco 5, incluso con la muerte que sufrió, Emilia no recordaba quién era. No podía disfrutar de la justicia por el daño que les causó a Guese y Fortuna, lo cual la decepcionó, al ver que su yo potencial ni siquiera lo recordaba. Cuando abandonara el teatro, lo llevaría ante la justicia. Ella acabaría con él y salvaría a las mujeres que fueron obligadas a convertirse en sus esposas. El hombre que Subaru supuso que era Greed se burló. Arzobispo Romané Conti, ya era hora de que apareciera. Me ha tenido esperando aquí varios minutos. ¿Cómo es aceptable hacerme esperar tanto tiempo? Me esfuerzo por ser diligente y vivir mi vida con sencillez, pero ahora me ha hecho perder mi valioso tiempo, que de otro modo podríamos estar dedicados a nuestros objetivos mutuos o personales. ¿Qué tiene que decir sobre esta violación de mi derecho a pasar el día como me plazca? El hombre conservaba un porte y una postura elegantes, pero su rostro y su expresión eran los de un niño molesto. Todos los presentes gimieron con desdén y puro cansancio a la vez, solo por ver nuevamente al arzobispo del pecado de la avaricia. Era simplemente irritante. ¿Era realmente tremendo su poder? Sí. Era fácilmente el arzobispo más poderoso de todos, gracias a sus habilidades y sus esposas lo apoyaban a regañadientes. Pero sin eso, todo lo que quedaba, en su percepción, era un hombre extremadamente patético y exasperante que solo hablaba con arrogancia cuando creía que derrotaría a sus oponentes, y que lo calificaba de injusticia cuando alguien le sacaba ventaja. Si hubiera que describir la reacción de todos en ese momento, sería de simple disgusto, ya que deseaban que el arzobispo no apareciera demasiado en pantalla. Pero al mismo tiempo, la preocupación de los hermanos semihumanos se intensificó al verlo en pantalla, al igual que la de otros que intentaron disimularla con la ira y la frustración que sentían hacia el hombre de cabello y ropa blanca. Porque se enfrentaban a otro monstruo que Garfield jamás podría vencer, especialmente al Garfield de entonces, ya que jamás podría superar la diferencia de poder ni descubrir su debilidad, al igual que no lo haría con Betelgeuse. Por lo que presenciaban, suplicándole con la mirada que no les mostrara nada demasiado terrible como muestra de bondad. ¿Y cómo reaccionó la bruja? Alpa sonrió levemente y saludó a Frederica con la mano.
Podría haber parecido una niña dulce, si no fuera tan obvio que decía que mostraría todo lo sucedido sin molestarse en hacerlo menos visceral para los hermanos. Hasta el punto de que la criada mayor sabía que si se atrevía a pedir no ver tales cosas, Alpa haría todo lo posible por hacer el espectáculo aún más sangriento, solo para fastidiarlos por su audacia. Una nueva forma de mostrar lo vil que era esa bruja, al no importarle en absoluto sus sentimientos. Frederica volvió su atención a Garfield, intentando consolarlo tanto como recibir consuelo de él, mientras se preparaban para lo que tendrían que enfrentar en ese momento. Pues debían enfrentarse a un destino que podría parecerse tanto al bosque Lior como a la aldea Oni. Emilia y Ren sintieron una gran lástima y una gran preocupación, pensando en lo que pronto podría suceder. Subaru parpadeó y miró al hombre, un poco estupefacto. Bueno, tiene más sentido que Betelgeuse, pero en serio. ¿Está tan alterado por esperar solo unos minutos? Subaru respiró hondo otra vez para recomponerse. Este era un nuevo arzobispo, alguien a quien tendría que someter cuando todo esto terminara. Por ahora se portaría bien. La palabra someter dejó un sabor amargo en la boca de quienes presenciaron el espectáculo. Por supuesto, sabían que Subaru jamás se llevaría bien con los arzobispos. A menos que les lavara el cerebro como lo hizo con Ruyarneo a través de sus recuerdos. La verdad era que pensaban que actuaría solo, o que encontraría aliados como su contraparte de Pride, tal vez el Saomeili, quienes incluso podrían aceptarlo siempre y cuando pudieran mantenerse alejadas de madre. Y ahora demostró que tenía la intención de someterlos. ¿Podría realmente lograr semejante hazaña contra esos monstruos terriblemente poderosos? Betelgeuse asintió, aunque su expresión era notablemente más rígida de lo que Subaru había visto antes. Arzobispo Corneas. Le pido disculpas. Entiendo lo valioso que es su tiempo para usted. Como todo lo demás en su humilde existencia. Sin embargo, tuve que presentar y saludar adecuadamente a nuestro nuevo miembro. El Evangelio no predijo su llegada, así que no calculé el tiempo que tomaría. Fui realmente negligente y le pido disculpas. Había cierta tensión entre los dos, Subaru podía notarlo. Supongo que no se caen bien, pero Betelgeuse pasa por educado entre ellos desde que se disculpó. Nadie culparía particularmente al arzobispo de la pereza por tener problemas con el arzobispo de la codicia, dado su pasado, incluso si sus recuerdos estuvieran distorsionados. Regulus había atacado el bosque Lior con Pandora, trayendo caos a la vida de Emilia. Y, sin embargo, ahora los dos estaban del mismo lado, con casi la misma mentalidad. Solo Regulus permaneció sin cambios, seguía siendo el mismo monstruo que siempre había sido en el pasado, mientras que Guese se había transformado en Betelgeuse debido a ese ataque, por la autoridad que contrató y la bruja de la vanagloria. Subaru volvió su mirada hacia el arzobispo codicioso. Entonces es por tu culpa que he desperdiciado mi valioso tiempo. El hombre miró a Subaru. Qué arrogante es suponer que, en lo que parece ser tu primer día, puedes usurpar mi tiempo y obligarme a perder más tiempo de mi vida normal. ¿Qué tienes que decir para justificar tu arrogancia? Semejante hábito sin duda vulnera no solo mis derechos, sino el funcionamiento de la secta en su conjunto. El hombre dio un paso hacia Subaru. Todo el cuerpo de Subaru se puso rígido, mientras el hombre mantenía una postura relajada. Subaru podía sentir que estaba en peligro al tratar con este hombre. Lo siento mucho. Supongo que todavía me estoy acostumbrando. Vine aquí en cuanto el Evangelio me lo indicó. Les estaré muy agradecido de que me hayan acompañado en esta misión. Subaru hizo una leve reverencia respetuosa hacia los dos arzobispos, más en señal de respeto que de sumisión. Se negaba a perder la cara ahora, había pasado demasiadas vueltas en un infierno donde toda su dignidad fue destrozada antes de que cierta chica lo sacara del lodo. No sacrificaría su imagen tan fácilmente. Priscilla dejó de abanicarse por un momento. Frente a ella, Subaru demostraba su disposición a no dejar que su imagen se viera afectada ante los demás arzobispos. Era lógico que quisiera ponerse a su altura, para que no se descontrolaran cuando necesitara usarlos de alguna manera. Priscilla. Tal vez esta versión de él ha aprendido al menos una lección valiosa. Soy Subaru Natsuki, el nuevo arzobispo del culto de la bruja. El pecado que represento aún se está decidiendo.
Subaru sonrió y decidió adoptar una de sus poses dramáticas, apuntándose directamente a sí mismo. Regulus se burló. Un arzobispo con un pecado aún sin resolver. Qué ridículo, ya que solo el asiento del orgullo está vacante. Es un insulto a mi inteligencia suponer que no será tuyo. Al menos tuviste la sensatez de respetarme al disculparte y presentarte primero, Subaru Natsuki. Soy Regulus Cornias, arzobispo que representa a la avaricia. Y como ambos saben, soy el arzobispo Betelgeuse Romanee Conti. Representando la pereza. Declaró Betelgeuse, como si se viera obligado a presentarse. Ahora, mis compatriotas en el pecado y el amor. Vamos a cumplir la voluntad de la bruja. Betelgeuse señaló el camino a seguir. Regulus puso los ojos en blanco. Sí, terminemos con este recado para que todos podamos volver a nuestras humildes existencias. Subaru lo siguió sin decir nada. Estos tipos están realmente locos. Cuando pasaron hacia el bosque, atravesando la barrera, la mayoría pudo pasar sin problemas. La docena de cultistas que los acompañaban eran semihumanos, capaces de ser atrapados por la barrera. Aunque se sentían lentos e incómodos al acercarse, lograron atravesarla. Regulus no tenía ese problema, su propio poder lo hacía inmune a los efectos de la barrera. Betelgeuse tampoco tuvo problemas, porque fue designado como alguien que podía entrar hace mucho tiempo, mucho antes de que cayera en su locura actual. La única persona realmente afectada por la barrera fue, Subaru Natsuki se sintió débil, frotándose la cabeza sintió que el mundo se desdibujaba a su alrededor y luego, qué interesante, ¿es ese tu deseo? Una voz femenina, fría y serena, rompió la neblina. La equidna del teatro no pudo evitar curvar sus labios en una leve sonrisa mientras cruzaba las piernas. A pesar de saber que las posibilidades eran escasas, existiría aún una posibilidad de salvar esta realidad mediante su intervención en las pruebas del santuario. ¿Sería posible que, a través de ellas, Subaru pudiera cambiar su forma de pensar y volver a la forma que se esperaba de él? Y ese pensamiento fue compartido por otros. Al mismo tiempo, les preocupaba profundamente. ¿No podrían las cosas empeorar aún más con la intervención de Echidna? La ruta de la avaricia podría ser un buen ejemplo de ello. Y algunos incluso rezaron en silencio para que nada empeorara las cosas. Subaru se encontró sentado en una mesa en un campo abierto, sentado frente a una mujer de aspecto elegante con un vestido negro que contrastaba con el blanco pálido de su piel. Su cabello era blanco como la nieve, contrastando enormemente con sus pupilas negras. Estaba sentada en una silla frente a él, ambos bajo una sombrilla colocada sobre la mesa. En general, una belleza antinatural. La bruja de la avaricia no pudo evitar dejar escapar una pequeña sonrisa, notada por las otras brujas. Echidna. Vaya, cuando una dama recibe una descripción así, no puede evitar saber que es lo suficientemente hermosa como para cautivar a los demás, a pesar del título que lleva desde que nació. Sobre todo cuando termina alejando a todos los demás, ¿sabes? Hablar como siempre agotaba a algunos. Pero solo avivaba aún más la preocupación de los demás sobre su interacción con él. Shaula. Me pregunto si el maestro me describiría así si me encontrara en esta ruta, la muchacha escorpión se preguntó en voz alta con curiosidad, mientras Félix a su lado le dirigió una pequeña mirada cansada. En cierto modo le recordó a otra chica que conocía. Qué interesante, que aquí es donde te llevaron tus deseos. ¿Cómo estás? Comenzó Subaru, mirándola con cautela. Ella rió entre dientes. Ay, ha pasado demasiado tiempo desde que hablé con alguien. Supongo que estaba demasiado ansiosa considerando la situación. Me llamo Echidna, pero quizás me conozcas mejor como la bruja de la avaricia. Su sonrisa era suave e inmutable. Pero Subaru ahora entendía el peso de ese nombre y esas palabras. Él se tensó y la miró fijamente, pero la bruja continuó sonriendo, actuando con indiferencia ante la declaración que acababa de hacer. Ah, ya sabes cuánto duele cuando uno mira a una joven doncella como yo con una expresión tan feroz y cautelosa. Subaru negó con la cabeza y la miró fijamente. No la miraba con furia, pero su expresión era intensa. Lo siento, pero sí, no hay forma de que no me ponga en guardia cuando digas algo así. Soltó una risa fingida. Ya veo. Bueno, es un buen punto. Subaru estudió sus movimientos.
Fingía claramente sus emociones, pero al mismo tiempo, Subaru notaba que estaba bastante tensa. Entonces, ¿dónde estamos? ¿A dónde me llevaste? Preguntó, con su propia tensión evidente en su voz, pero enterró su propia indignación. Tenía que mantener la calma y la compostura. Tenía que mantener su propia imagen. Ella rió entre dientes y le sirvió té. No te moví a ningún sitio, físicamente. Simplemente te invité a mi ti. Podrías considerarlo un mundo de sueños, o un mundo mental, bajo mi mando. ¿Una fiesta de té? Preguntó Subaru con tono confundido. Ella sonrió. Una fiesta de té de brujas. Bueno, ¿quieres tomar algo? Se enfriará pronto. Subaru miró fijamente la taza, luego volvió a mirarla y tomó un sorbo. La gente tragó saliva con dificultad, sabiendo perfectamente lo que realmente era ese té. Tibey. En serio, es imposible no sentir asco por esto, Mimi. Mimi no lo probaría ni aunque le pagaran, Etaro. Se ve desagradable, los trillizos comentaron desde sus asientos, expresando el pensamiento compartido de muchos. Echidna, por su parte, no pudo evitar dejar escapar un pequeño suspiro ante sus palabras. Petra. Solo espero que Subaru-sama nunca descubra de qué está hecho ese té repugnante e increíblemente horrible. Echidna. A pesar de ser una bruja y haber escuchado cosas similares en el pasado, honestamente, me frustra escuchar esas palabras de todos ustedes, ¿saben? ¿Podrían ser un poco más amables con el corazón de una dama, por favor? Petra. Mis disculpas. Como sirvienta, fue mi error no insultarte a tus espaldas como todas deberían hacerlo. Echidna. ¡Qué cruel! La bruja de la avaricia lanzó una mirada de dolor a la pequeña sirvienta en prácticas con la cinta roja en la cabeza, pero también de sorpresa por la forma en que había hablado. En esa situación, Roswell lanzó una pequeña mirada furiosa a la joven sirvienta. ¿Y las demás sirvientas? No podían disimular su orgullo hacia la joven. Rem y Ram, en particular, parecían profundamente orgullosas de la pequeña que había pronunciado palabras tan ofensivas, demostrando que no se arrepentía en absoluto. Frederica incluso pensó en ir a verla para recompensarla por sus elegantes modales. Echidna siguió sonriendo. Vaya, no creo haber visto ninguna vacilación ahí. Qué curioso. Bueno, si realmente quisieras verme muerto, no creo que estuviéramos teniendo esta charla. Su tono era sereno, pero confiado. Ella asintió. No es mala capacidad de razonamiento, pero se pueden hacer otras cosas, peores, que simplemente matarte. Quizás esté tramando algo aún más siniestro. Entonces te enfrentaré y te venceré, declaró Subaru. Subaru notó una ligera tensión en su rostro, pero solo por una fracción de segundo. ¿Confiados? Tal vez, pero me niego a quedarme de brazos cruzados y dejar que los demás me zarandeen, sea bruja o no. Subaru se recostó, cruzándose de brazos. ¿Y por qué me trajiste? Echidna rió entre dientes, dejando escapar una risita coqueta. Ah, de verdad eres una persona fascinante. Me hablas con tanta seguridad, tanta franqueza, pero también tanta honestidad. Estás aquí frente a mí como si fuera normal. Sonrió. Oye, creo que ya tengo en mis manos a la chica más guapa del mundo. Mis propios ojos son tan afortunados que cuando te miro no hay comparación, así que no esperes que me desmaye por ti pronto. La mayoría de las chicas emitieron un pequeño y contenido sonido gutural desde lo más profundo de sus gargantas, llenas de frustración e ira ante las palabras de Subaru dirigidas a la bruja de la vanagloria. Pensando en lo rápido que se había ganado todo su afecto. Emilia era la más afectada de todos en ese momento, ya que esa mujer estaba robando el amor de quien debería ser su caballero, al igual que Satella sentía lo mismo que la mitad del fa del bosque helado. Había atacado su hogar, había enloquecido a Guese y lo había convertido en un monstruo, había causado la muerte de Archie, había sembrado el caos en el bosque Lior, había congelado a los elfos y les había hecho perder más de un siglo por autocongelación, y ahora robaba a su amado caballero justo delante de ella en esa pantalla maldita. ¿Acaso le quedaba algo por robar? Si había alguien a quien ella más quería ver muerto, esa persona sería Pandora. Se aferró a Subaru con más fuerza, manteniéndolo cerca como si la bruja de la vanagloria pudiera arrebatárselo en cualquier momento.
Tenía que mantenerlo cerca, sintiendo un dolor en el pecho al pensar que ya no sería el blanco de los elogios de Subaru. Sin darse cuenta de la mirada de Alpa, mira al pequeño Satella Jr. ¿Vas a llorar? Alpa quería preguntarle esto al medio elfo, pero sintió que nadie allí entendería la referencia. La bruja siguió sonriendo, sin alterarse. Bueno, a decir verdad, la mayoría de la gente vomita cuando está delante de mí. ¿No es curioso? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece gracioso? Subaru miró a la bruja de la avaricia como si le hubiera crecido una cabeza más. Ella se rió, simplemente una de las cargas de la bruja con la que una pobre doncella como yo está maldita. Hizo un gesto para sí misma con fingida tristeza. Subaru suspiró y dejó escapar un gruñido. Juro que a todas las brujas les falta algo. Quizás sea nuestra naturaleza, le devolvió la sonrisa con calma. ¿Y qué quieres de mí, Echidna? Preguntó Subaru, relajándose un poco, pero manteniendo su tono serio. Estoy un poco ocupado, después de todo. Ah, sí, aquí con el culto de la bruja para saquear la tumba solitaria de una joven doncella. ¿De verdad no deberías considerar eso una grosería? Subaru suspiró, frotándose las sienes. Bueno, no te esperas hablar con la persona a la que vas a saquear. Mirándolo de esta manera, debe ser una de las experiencias más extrañas, ¿verdad? Alpa. Eso nunca detuvo a Brendan Fraser en 3 películas ni a Harrison Ford en 5 películas. Sí, espera. 5. No eran solo 3. Alpa. Hicieron 2 más. La calavera de cristal y la llamada del destino. Intentaron relanzarla y pasarle la antorcha a personajes más jóvenes. ¿En serio? ¿Por qué? Sé que el tipo era mayor, pero ¿no habría sido mejor dejar que la franquicia descansara? Malditos capitalistas. Al menos eran buenos. Para alguien que no sea un fanático de la franquicia, puede verla si no le da mucha importancia. Pero comparada con la trilogía original, y si eres un gran fan, sí, no te gustaría. Sobre todo porque abusaron de la animación por computadora, como en La Momia 3. La tumba del emperador dragón, aunque la animación por computadora de Dwayne Johnson era al menos aceptable en el momento del estreno. Maldita sea, qué falta de respeto para una saga clásica. Los dos hablaron antes de cruzar los brazos, en el caso de solo uno, mientras movían la cabeza en clara decepción por lo que estaban discutiendo. Pero ahora estaban recibiendo miradas cansadas, incluso irritadas, de todos los demás en la sala. De verdad estaban teniendo una conversación cómica en medio de una de las situaciones más serias en las que podrían estar en ese momento. Con Subaru invadiendo la tumba de la bruja de la avaricia con la intención de saquearla. Priscilla. Deja de hablar tonterías con esa bruja, tonto de la corte. ¿Qué pasa con esa cara de enfado, princesa? Estaba desahogando un poco mi estrés con un colega cinéfilo. Tratando de justificarse, se dio cuenta de que su mirada irritada no permitía tal excusa. Le hizo suspirar. Aunque no había recibido ninguna crítica por la conversación. Una situación verdaderamente única, ¿verdad? Se inclinó y apoyó las manos en la mesa. Aún así, tu avaricia te ha traído aquí. Tengo curiosidad por hablar, es todo lo que te pido. No todos los días se puede compartir estas palabras con el arzobispo de la vanagloria, ¿verdad? Subaru sintió un escalofrío cuando ella se refirió a él por su nuevo título. Se puso rígido, mirándola fijamente. Su tono se volvió mucho más frío ahora. ¿Qué es lo que realmente quieres, Echidna? Hacer preguntas y responder las que tengas. Es así de simple. Mantuvo su sonrisa serena, y claramente falsa. La oportunidad de hablar con la bruja de la avaricia es algo que cualquiera, excepto tú, puede ganarse. Seamos francos y descartemos todo lo innecesario. La mesa y la sombrilla desaparecieron, dejando solo a esos dos en sus asientos. Te daré cualquier respuesta que busques. Primero respondo a una pregunta mía. Subaru la miró fijamente. ¿Y eso sería? ¿Por qué fuiste con la bruja de la vanagloria? Preguntó Echidna, su sonrisa se desvaneció, una expresión honesta y sin emociones cruzó su rostro. Esto llamó la atención de más de una persona en ese momento.
¿Podrían obtener más fragmentos del pasado de las brujas y del culto? Esto realmente podría valer la pena verlo. Ah, así que por eso. Subaru la miró de arriba a abajo. Tienes un pasado, ¿verdad? Uno desagradable, sí. No nos llevamos bien. Las miradas de quienes no conocían la historia se posaron en las brujas de la habitación, quienes permanecieron indiferentes o neutrales, aunque algunas incluso mostraron cierta incomodidad. La que mejor se disfrazó fue, por supuesto, Echidna. Las demás parecieron apartar la mirada para no comentar el tema, y sabían que no obtendrían respuesta ni aunque suplicaran. Subaru lo pensó un momento. La respuesta que buscas es personal. ¿Pero es peligroso que yo lo sepa? Preguntó Echidna. No, es solo que, soy la bruja de la avaricia, que anhela todo el conocimiento del mundo antes que nada. También encuentro tu existencia fascinante, y tus decisiones hasta ahora, muy interesantes. Eres una persona deseable, así que me pregunto por qué elegiste el camino que ella te ofreció. Si lo haces, prometo no oponerme, si la respuesta me parece interesante. Subaru se quedó mirando fijamente allí, notando que cuando se mencionó a Pandora, una tensión se había filtrado en la voz de la bruja, en su cuerpo. Subaru suspiró. Fue honesta conmigo desde el principio. Me levantó cuando estaba en mi peor momento, me salvó y me ayudó sin que yo tuviera que hacer nada. Nunca intentó matarme, no tuve que esforzarme por su amor, ella. Se tensó. Ella me salvó y me amó, sin que me costara nada. Así que es natural que yo hiciera lo mismo por ella. Le declaró sus sentimientos a la bruja de la codicia. La mayoría, si no todos, habían bajado la mirada para fijarla en el suelo de la sala de exposiciones. ¿Quién de ellos no había necesitado pruebas para confiar lo suficiente en él como para tratarlo con al menos un mínimo respeto, o al menos no intentar atacarlo y matarlo como si fuera ganado listo para el matadero? La vergüenza no sería suficiente para describir realmente lo que estaban sintiendo en ese momento. Priscilla. HMPF. Todos, menos uno, cruzaron las piernas. Para ella, en su opinión, era vergonzoso ver al plebeyo someterse tan fácilmente por una pequeña muestra de amor. Una vez más, se entregaba como un cerdo codicioso que creía merecerlo todo. Priscilla. Esto es realmente patético, HKK. Un pequeño escalofrío la recorrió. Miró hacia atrás, pero no vio nada que la hiciera sentir así hasta que sus ojos ardientes se posaron en Alpa. La muchacha saludó levemente a la baronesa como si no importara, como si de repente no le hubiera pasado un pequeño cubito de hielo por la espalda. Esto hizo que la mujer entrecerrara los ojos desafiantemente mientras colocaba su abanico sobre su rostro. ¿Qué pasa, princesa? Priscilla. Nada que te preocupe en este momento. Aldebarán incluso encontró extraña su conducta. Ella lo miró fijamente un momento y luego suspiró, llevándose una mano a la cabeza. Qué irónica es esta situación. Esa envidiosa lo arruinó todo por completo. Subaru frunció el ceño. ¿Qué sabes de ella? Echidna lo miró fijamente. Ah, sí, te debo respuestas. La bruja de la envidia es obviamente la fuente de tu poder, creo que ya lo has descubierto. Pero, ¿por qué? Preguntó Subaru. Podrías preguntarle eso a tu propia bruja. Mantuvo su suave sonrisa, pero Subaru pudo notar que el tono era casi burlón. Oye, te lo pregunto. Teníamos un acuerdo. Así lo hicimos, y debería ser obvio. Te tiene un gran cariño. El poder que te otorga se alimenta de su propia ilusión. Aunque, al parecer, ha demostrado ser tan impotente como siempre para lograr sus objetivos, al haberte empujado a los brazos de otro. Entonces, ¿qué? ¿Crees que me quitará a mí? Subaru se detuvo. Echidna arqueó una ceja, sonriendo levemente antes de suspirar. Supongo que ahora no es el momento de poner a prueba ese límite, pero supongo que te apoyará en lo que decidas. Es su naturaleza. Subaru negó con la cabeza, frotándose el brazo. Si lo hubiera sabido entonces, ¿sí? ¿Ya estás reconsiderando el camino que elegiste? Preguntó. No, ya tomé mi decisión y estoy contento con ella. Subaru miró a la bruja de la avaricia, encontrando su mirada. Sus miradas se cruzaron, antes de que ella suspirara. Sí, supongo que sí.
Es bastante molesto, pero fascinante. De verdad, estabas rodeado de una incompetencia absoluta. Negó con la cabeza. Curiosamente, cada vez más desilusión se extendió y llenó los corazones de todos. Especialmente los de Beatriza y Roswell, quienes tenían una conexión muy profunda con Echidna. Recibir esas palabras de su madre y maestra realmente los impactó profundamente, incluso a Beatrice, quien creía haber perdido el vínculo tan profundo con la mujer que la había dejado en esa biblioteca durante más de 4 siglos con un libro que jamás funcionaría. Y fue porque la bruja, que busca cualquier respuesta, había sido decepcionada por una. Subaru se levantó. Creo que ya terminamos. Ah, ¿sí? ¿Eso es todo? Pensé que podríamos hablar un poco más. Quizás podrías tener otra perspectiva sobre todo lo que te ha contado la bruja de la vanagloria. Preguntó Echidna. Tal vez, pero confío en ella, y no confío exactamente en ti, declaró Subaru. Vaya, qué descaro. Echidna se recostó y se presionó la palma de la mano contra la cara. En ese caso, te dejo al menos una cosa para ayudarte. Te permitiré hacer las pruebas del santuario. ¿Eh? Subaru parpadeó, pero luego se agarró el pecho y se tambaleó sobre una rodilla. Ah, perra. ¿Qué hiciste? Entenderás por qué es importante más adelante. Pero parece que ya no tenemos tiempo, le devolvió la sonrisa. Espero que podamos hablar de nuevo, Subaru Natsuki. Subaru se despertó dentro del bosque, Betelgeuse y Regulus lo miraban fijamente. Vaya, qué pereza. Quedarnos quietos mientras la bruja nos ha encomendado una misión. Declaró Betelgeuse. Regulus se burló. Dime, ¿ya no aguantas más? ¿O seguirás siendo una carga? ¡Qué desconsiderado! Subaru parpadeó un par de veces y negó con la cabeza. Lo siento. Cuando cruzamos la barrera, tuve una visión. Creo que me atrapó algún tipo de hechizo. Ah, ¿sí? ¿Te atrapó la magia de la barrera? Y aún así lograste atravesarla igual que todos nosotros. Subaru asintió. La conciencia de la bruja de la avaricia permanece en el santuario, en su tumba. Sabe que venimos. Regulus se burló, así que mi predecesor buscó satisfacer su arrogancia esperando nuestro momento para hablar contigo. Esa zorra muerta debería aprender a no violar los derechos de los vivos. Subaru asintió con Regulus. Estoy de acuerdo, aún así, tengo un mal presentimiento. Sigamos adelante, no sé si nos espera alguna otra sorpresa desagradable. Subaru se levantó la capucha de su uniforme de cultista, no quería que su rostro fuera conocido por el resto del mundo, todavía. En efecto. No debemos demorarnos más, declaró el arzobispo de la pereza. Y así, el trío de arzobispos, seguido por una procesión de una docena de cultistas, procedió hacia el santuario, decididos a destruirlo. Y dentro de los confines del castillo de los sueños, la sombra de la bruja de la avaricia maldijo a su odiada rival, a ella misma, al candidato a dragón medio elfo, a los espíritus artificiales que creó ya su propio aprendiz. Ya habían fracasado completamente y ella sabía que muchos de ellos ya estaban condenados. Con esa consideración final de la bruja de la codicia, la pantalla se apagó frente a todos. Todos exhalaron, la mayoría sin darse cuenta de que habían estado conteniendo la respiración. Incluso ahora, cuando se detuvo, seguían tensos y preocupados por lo que habían visto hasta el momento. Lo que habían presenciado desde el principio había sido difícil de procesar. Un aplauso les llamó la atención. Alpa estaba de pie en su asiento, en una pose un poco extraña, pero con una sonrisa adornando su rostro. Alpa, muy bien. Hasta ahora, hemos tenido las proyecciones de los 3 primeros episodios. Así que les doy 1 hora y media de descanso para comer, beber un poco y respirar. Una breve pausa publicitaria. Después, continuaremos con al menos 4 episodios más, y luego podrán descansar en sus habitaciones. Hablando animadamente, declaró esto sin darles la oportunidad de estar en desacuerdo con lo que había decidido que harían en ese momento. Felices de anunciar las próximas proyecciones, ya se habían acostumbrado a sus costumbres. Todos se pusieron de pie para actuar como quisieron durante el tiempo libre concedido después de los horrores que habían visto en la pantalla que la bruja les hizo ver. Alpa. Pero primero, quería preguntarle algo a alguien.
Su mirada recorrió la habitación antes de desaparecer de la vista de todos. Crunch. Alfa. ¿Podemos hablar, por favor? Me interesa mucho hablar contigo de algo, por favor, ¿de acuerdo? Y en un instante, Alfa apareció detrás de la mujer de cabello verde y agarró sus pechos mientras envolvía sus piernas alrededor de su cintura, aferrándose a ella como un niño abrazando un árbol. Esto sorprendió a todos. Ricardo. Esta chica actúa de una manera tan extraña, pero tan envidiable. El hombre lobo no pudo evitar sentir envidia de las habilidades de la chica y del coraje, o audacia idiota, que tenía al hacer algo así delante de todos. Tuve que publicar hoy porque es posible que no pueda publicar mañana debido a mi agenda. Espero que haya